tenemos este circuito. Aquí tenemos el voltaje de la fuente o voltaje de entrada. Tenemos el resistor 1, el resistor 2. El voltaje de la fuente de entrada son 3 volts. El resistor 1 tiene una resistencia de 50 ohms, el resistor 2 tiene una resistencia de 10 ohms, y lo que me piden es que yo obtenga cuánto vale la caída de potencial o voltaje, como coloquialmente lo decimos, en el resistor 1 y en el resistor 2. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Ok. Luego entonces, pues nosotros decimos que el voltaje en el resistor 1 lo podemos calcular como R1 por el voltaje de la fuente entre la suma de los resistores. Si yo sustituyo datos, pues aquí yo tendría 50 por 3, obviamente ohms por volts, entre 50 más 10, pues me da 60 ohms. Ohms entre ohms se simplifica y me queda efectivamente volts. Y luego pues simplemente simplifiqué, ¿verdad? Saqué décima 50, me da 5, décima 60, me da 6, me quedaría 5 por 3 sobre 6 volts. Luego saqué tercera 3, que es 1, y saqué tercera 6, que es 2. Luego multiplicamos 5 por 1, pues es 5 sobre 2. Quiere decir que el voltaje en el resistor 1 son 5 medios de volts o 2.5 de volts, como les gusta expresarlo a ustedes. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Voy a hacer exactamente algo similar para la caída de potencial en el resistor 2. Así que entonces sería el resistor 2 por el voltaje de entrada entre la suma de los resistores. Volvemos a sustituir los datos. Me quedaría 10 por 3, sería la magnitud, ohms por volt, que serían sus unidades, entre 60 ohms. Luego entonces vuelvo a sacar décima 10 y décima 60 y me queda 1 sobre 6. Y luego obtengo tercera de 3, que es 1, y tercera de 6, que es 2. Multiplicamos 1 por 1, pues me da 1 entre 2. Quiere decir que voltaje en el resistor 2 sería 1 medio de volt o 0.5 de volts. Ajá. Si yo sumo obviamente 2.5 más 0.5, pues tiene que ser obviamente el voltaje de entrada, que son 3 volts. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Esto se hizo precisamente por el teorema de Thevenin. ¿Se entiende, muchachos? Divisor de voltaje, ¿verdad? Pero si yo lo quiero hacer como bachillerato o forma tradicional, ¿qué tendríamos que hacer? Es el tradicional, ¿no? Este es por teorema de Thevenin, está mucho más rapidísimo, ¿verdad? Ajá, rapidísimo. Fíjate, en la forma tradicional, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Ve qué tengo que hacer? Tengo que trabajar más que si utilizo un divisor de voltaje, el teorema de Thevenin. Entonces, otra vez tengo mi circuito, tengo los mismos valores, ¿verdad? Dados. Entonces, lo primero que habría que hacer, pues, es calcular la resistencia equivalente total, que como están en serie, el arreglo serie, pues sumamos y me da 60 ohms, sería la resistencia equivalente total del circuito. Luego tendría que calcular la corriente que circula, entonces sería el voltaje de entrada es igual a la resistencia equivalente por su corriente, despejamos a la corriente, sustituimos datos, ¿verdad? El voltaje de entrada son 3 volts, la resistencia equivalente son 60, y luego obtengo tercera de 3, que es 1, y 60 entre 3, pues me da 20, y sería un 20avo de ampere. Si hacemos la división es 0.05, o bien si recorremos el punto decimal 3 lugares a la derecha serían 50 miliamperes, que es lo que circula por el circuito, ¿no? En total, como es un arreglo de serie, pues sabemos que la corriente es la misma. Ajá. Luego entonces es la misma en el resistor 1 que en el resistor 2, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué tendríamos que utilizar? Victoria, reina de Inglaterra, ¿no? Eso te lo aprendiste, ¿no? Victoria, reina de Inglaterra, ¿verdad? De aquí nosotros entonces R1 lo conocemos, que son 50 ohms. La corriente que circula por el resistor 1 es 1 sobre 20, un 20avo de ampere, ¿verdad? Sería 50 sobre 20, saco décima arriba y décima abajo, como en la primaria, y me quedaría 5 medios de volts, o bien 2.5 de volts, que concuerda precisamente con lo que nosotros obtuvimos aquí. Por divisor de voltaje o teorema de Thevenin se encuentra lo mismo, ¿verdad? Pero es todo lo que tienes que hacer. Y aquí no, pues aquí simplemente pues, es una multiplicación y una suma, y ya está. Rápido, ¿verdad? Y ve cómo lo trabajas. Ya viste, en bachillerato, ¿verdad?
Muy bien, y de la misma manera, siguiendo lo tradicional, pues otra vez para el voltaje del resistor 2, pues otra vez es el valor de la resistencia 2 por su corriente, sería 10 sobre 20, sacamos décima y décima, y me quedaría un medio o 0.5 de volt, ¿verdad? Que concuerda precisamente con lo que tuvimos con divisor de voltaje, teorema de Thevenin. Y bueno, luego aquí está el análisis dimensional, aquí pues está muy rápido, ¿verdad? Porque ohms entre ohms se simplifica y me queda volts, ¿ah? Pero si yo lo quisiera hacer normal, pues primero debemos tomar en cuenta que un ohm es igual a un joule sobre ampere por coulomb, o bien que es igual a un volt sobre ampere. Un ampere es igual a un coulomb sobre segundo, y un volt es igual a un joule sobre ampere por segundo, que es igual a un joule sobre coulomb. Entonces, como tú puedes observar, multiplicamos ohms por amperes. Entonces, a ver, ohms por amperes, ohm se puede escribir como joule sobre ampere por coulomb, y el amperaje lo puedo escribir como coulomb sobre segundo. Entonces de aquí simplificamos coulomb entre coulomb y me quedaría joule sobre ampere por segundo, y joule sobre ampere por segundo quedamos que es volts, ¿verdad? Aquí está. ¿Sí estamos? O bien, algo más sencillo, ¿verdad? Ohms también lo puedo escribir como voltaje sobre amperes, ¿verdad? Voltaje sobre ampere, aquí está. Por el propio ampere, se simplifica ampere con ampere y me quedan unidades de volts. Que es lo que nosotros ya hacemos así de manera inmediata, ¿verdad? Decimos ohms por ampere me da volts. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? No. ¿Dudas? No. Ahora, ¿qué diferencia encuentras entre un divisor de voltaje y la forma tradicional de calcular el voltaje de cada uno de los resistores, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede observar en el pizarrón? ¿Cuál es una de las diferencias? Al menos una. A ver, te escuchamos. Que allá nada más ocupamos los ohms y volts, y acá ocupamos hasta amperes. Exactamente. Efectivamente, a ver cómo sí saben. Muy bien, Cristian. Efectivamente. Aquí nosotros no necesitamos calcular la corriente. No la necesitamos por teorema de Thevenin. Y en la forma tradicional, necesariamente yo debo conocer la corriente para poder calcular la caída de voltajes en los elementos pasivos. ¿Sí se entiende, muchachos? Es una. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Dudas hasta aquí, muchachos, que tengan dudas?